Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Jesús. ¿Cuántos están contentos en este día? Gracias. ¿Y por qué están contentos? Amén. Bendito Dios. Hermanos, ¿qué pasa el 25, el sábado que viene? Amén. Bendito Dios. Hermanos, lo del sábado es muy importante porque cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle a Él, suceden cosas maravillosas. Amén. En el mundo espiritual pasan cosas. El Señor Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Y cómo hacemos nosotros para adorar en espíritu? A ver, que alguien adore en el espíritu. ¿Cómo se hace eso? Amén. Esto Jesús lo dijo porque Jesús dijo, cuando yo pague el precio, los que crean en mí tendrán una nueva vida, una vida en el espíritu. Y cuando nosotros adoramos, hermanos, hay que entender que la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, su resurrección, su obra aquí en la tierra, hermanos, esto fue una bomba. Eso cambió totalmente a la humanidad. Y esto es lo primero que nosotros debemos tener claro. Amén. ¿Qué hizo Jesús que afecte a mi vida? Y Él lo hizo todo. Porque a veces nosotros vamos y buscamos y nos centramos en muchas cosas, que está bien. Pero hermanos, el punto es Jesús y lo que Él hizo por la humanidad. Eso para el enemigo, hermanos, fue una bomba. Bendito Dios. Y para nosotros también. Es decir, de caminar en el esfuerzo y en las obras humanas, los hijos de Dios empezamos a caminar en el Espíritu. Aleluya. Y todo para su gloria, su honra y su alabanza. Por eso es de suma importancia lo que acontecerá el sábado que viene. Porque vamos a adorar un pueblo, y no digo un pueblo entero porque somos de diferentes iglesias. Es que durante la semana me llamaban, me mandaban mensajes por Instagram. Es verdad que estoy bastante asustado, pero yo todo se lo entrego al Señor. Porque me llaman de iglesias, de que van a venir, y yo digo, está bien, el lugar no es que sea muy grande, pero vamos a ver qué acontece. Pero bueno, todo está en las manos del Señor. Pero lo importante, hermanos, es que, y creo y quiero, ¿no?, que tú vengas con esa actitud, que es adorar a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando nosotros adoramos y alabamos a Jesús? Bendito Dios, porque está bien, nosotros organizamos un concierto con hermanos que ellos tienen ese ministerio de alabanza y de adoración tan profesional y tan bonito, que esto sí forma parte, eso es importante. Una de las cosas también es que puedan venir desde afuera y compartir con nosotros y que vean, ¿no?, que los cristianos también lo sabemos pasar bien, que también estamos en lo actual. Jesús es actual. Amén. Por eso música moderna, música que hoy en día pues les gusta escuchar a los jóvenes.
¿Por qué no los cristianos no podemos usar esa música para adorar y alabar a Dios? Y dar un mensaje, porque al fin y al cabo también lo usamos para dar un mensaje. Amén. Bendito Dios. Y así como el miércoles pasado compartí un poco, quiero también compartir en este día de hoy una palabra, hermanos, que está en Hechos 16, que creo que todos conocemos. Pero está bien acordarnos, porque a veces, hermanos, las dificultades, los dolores, a veces el vivir el día a día, esas situaciones difíciles que a veces tenemos que pasar, a veces nos afectan y nos venimos abajo. Y lo primero que hacemos, hermanos, es ponernos en la cama y taparnos. Aunque haga calor, nos tapamos hasta arriba, porque nos venimos abajo y no sabemos qué hacer. ¿Y saben qué? Esto nos destruye más. Porque, hermanos, nosotros, el secreto es tener la revelación de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Tú crees en Jesús? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Tú amas a Jesús? Tú tienes que entender cómo Jesús te ve y lo que tú eres en Él. Y así como te ve el Padre por medio de Cristo. Hermanos, el enemigo es muy astuto. Amén. Y a veces nosotros pensamos que el enemigo actúa de una manera, pero él es muy astuto y es engañoso, es engañador. Miren, todos conocemos, o no sé si todos, pero muchos de nosotros conocemos la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas, ellos salieron a evangelizar, ellos salieron a predicar la palabra. No se quedaron en Jerusalén, ellos salieron por mandato del Señor. Y ellos, hermanos, ellos tomaron la decisión de servir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron esa revelación de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Amén. Una de los mayores motivos para servir a Dios es tener esa revelación de donde nos sacó el Señor, de lo que el Señor ha hecho. Aleluya. Para nosotros. Y no solo para nosotros, primero para nosotros y luego para los demás. ¿Por qué? Porque luego eso nos motiva a ir al mundo y mostrar lo que Jesús ha hecho por ellos. Amén. Así que ellos amaban. Vemos en las Escrituras que ellos amaban a Dios. Ellos amaban a Jesús. Y tomaron la decisión de servirlo y de seguirlo. Amén. Y esto, hermanos, nosotros también tomamos la decisión de servir a Dios, de seguir a Jesús y de cumplir su propósito aquí en la tierra. Amén. Y vemos, hermanos, que cuando nosotros tomamos esa situación, cuando nosotros tomamos esa decisión, el enemigo lo sabe. Amén. Y su trabajo es venir y derribar todo lo que el Señor quiere hacer. El enemigo quiere frenar el motivo por el cual tú estás aquí en la tierra. Eso es su trabajo. Y ¿saben qué? A veces nosotros decimos, nos desesperamos porque tenemos que pasar por momentos difíciles, por luchas y pruebas. Y nos desesperamos. Y decimos, Señor, pero si yo te amo, yo te sirvo, ¿por qué tengo que pasar con estas cosas? Y hermano, es necesario. Porque todo tiene un motivo y un propósito. Amén.
Bendito Dios. Y esto es lo que les aconteció a Pablo y Silas, es decir, ellos servían a Dios, ellos hacían el bien para los demás. Sin embargo, hubo una situación en la cual el mundo se levantaron en contra de ellos. Es decir, para hacer lo correcto y hacerlo bien, esto les trajo problemas. Y dice que en un momento, en el versículo 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Es decir, todo un pueblo se agolpó, se levantó contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, amén, nos ponemos en contexto, es decir, el pueblo se agolpa en contra de ellos, hay un barullo, les arrancan las vestiduras. Es que les arrancan las vestiduras, hermanos, los dejan casi, yo no sé si quedaron desnudos completamente o casi, pero le rasgaron las vestiduras. Ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Bendito Dios. Es decir, hermanos, que Pablo y Silas servían al Señor, hicieron lo correcto. Ellos iban y predicaban el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, allí vemos al pueblo que se levanta contra ellos, los azotan, les arrancan las vestiduras, los agarran y los llevan dentro del calabozo. Y no dice en el de más adentro, en el lugar más oscuro, en el peor sitio que había en el calabozo, van y los meten allí. Y no termina aquí, sino que dice que le ponen un cepo en los pies para que quedaran amarrados. Amén. Hermanos, ¿qué podemos sacar de aquí para hoy en día? Sé que hay hermanos que pasan por momentos difíciles, que pasan por momentos de pruebas, que a veces nosotros nos preguntamos el por qué. ¿Por qué, Señor, si yo te amo? ¿Por qué, Señor, si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué, Señor, si yo te creo? Amén. ¿Por qué Pablo y Silas tuvieron que padecer eso? ¿Por qué? Si el Señor dice que nos guardará, el Señor dice que estará con nosotros. ¿Por qué? Hermano, y hoy quiero que te sientas libre. Si estás pasando por un momento difícil, porque si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudarán para bien y todas las cosas te llevarán al propósito de Dios, no importa lo oscuro que se vea hoy. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que el Señor está ahí conmigo. Ellos tuvieron que pasar un momento de dificultad. Bendito Rey. Y encima lo peor, les dieron lo peor, los azotaron. Los metieron allá en el fondo, hermanos, y las cárceles de los calabozos y las cárceles de antes no son como las de hoy. Hoy creo que tienen hasta piscinita. No es agradable porque no tienen libertad, pero bueno, creo que comparado con el calabozo, comparado con las cárceles de antes, todo sucio, humedades, llenos de ratas. Imagínense las heridas, porque los azotaron y los metieron allá adentro. Hermanos, el dolor de las heridas, el ser, porque nosotros lo leemos
Y a veces pasamos por alto lo que tuvieron que padecer y pasar esos hombres. Si nosotros nos ponemos en su lugar, dolor por los golpes, casi desnudos o desnudos, allá adentro que olía, imagínense, que se piensan que los prisioneros tenían sus baños ahí todos limpitos. No, todo ahí. Era terrible la condición. Bendito Dios. ¿Qué es lo primero que se nos ocurriría a nosotros? Lo primero que se nos ocurriría, o al menos a mí, diría: Señor, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué pecado tan grande he cometido? Aleluya. Para que esté en esta condición. Bendito Rey. Y aquí quiero que compartir algo y que creo que es importante, que nosotros como cristianos debemos entender, y que Pablo lo explicaba tan bien. Hermanos, el enemigo, nosotros pensamos o nos enseñan o nos han enseñado, o a veces las iglesias, hermanos, enseñan que el enemigo lo que hace es que él trabaja para que nosotros pequemos. Es decir, como que siempre estamos alerta, ¿no? Y atentos a que el enemigo viene para tentarme, para que yo peque con hechos. Porque nosotros hemos dado o hemos aprendido, o nosotros el evangelio lo vemos como guardar unos mandamientos, es hacer. Y yo creo que esto es erróneo. Nosotros creemos, hermanos, que el evangelio es cumplir normas. Y hay muchas iglesias que enseñan que el evangelio, porque seamos sinceros, lo primero que aprendemos es cumplir normas. ¿Saben cómo lo llama la palabra eso? Es vivir bajo leyes. Que el pueblo antes sí vivía bajo unas leyes y su misión era cumplir esas leyes. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y eso ha quedado tan injertado en la iglesia que nosotros pensamos que el evangelio es cumplir unas normas y unos mandamientos. Amén. Y hermanos, el evangelio no es eso. El evangelio es mucho más que eso. Ahí viene cuando nosotros entendemos por qué Jesús vino a la tierra. Bendito Dios. ¿Saben por qué Pablo y Silas pudieron cumplir su ministerio y su llamado? Porque ellos entendieron lo que eran en Cristo Jesús. Hermanos, hay muchos ministerios, hay muchos llamados parados, condenados. ¿Por qué? Porque hemos basado el evangelio sobre cumplimiento de normas y no es así. El enemigo es astuto.
Porque el enemigo quiere que nosotros estemos ahí pendientes de que, cuidado, que Él vendrá para tentarnos para pecar. Y si el enemigo trabaja para que no entendamos y comprendamos lo que somos en Cristo Jesús, porque esto es la libertad en Jesús. Esto es lo que vino a hacer y esto es lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Miren, en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Es como una advertencia. Estad firmes en eso. Es una libertad que Jesús nos ha dado para cumplir nuestro ministerio y nuestro llamado. Y el evangelio, hermano, no es centrarnos en cumplir unas normas. Es entender lo que somos en Cristo Jesús. Y esto va a romper lo que es el pecado, la muerte, la destrucción. Y el enemigo, hermanos, tendrá que irse. Porque somos débiles cuando nosotros, hermanos, nos agarramos a pensar que el evangelio es cumplir unas normas. Y yo creo que muchas veces la iglesia se confunde por eso. Porque eres apto si cumples. Eres apto si haces. Eres apto si haces esto y aquello. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Miren, escuchen, voy a leer Gálatas 3:10. Dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Sin embargo, los que dependen de la ley, los que dependen de la ley, que es unas normas que se deben de cumplir. Porque las escrituras dicen, es decir, Pablo dijo eso y dijo, porque las escrituras dicen lo siguiente: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Por lo tanto, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. No es por lo siento mucho, no sé si les va a gustar a todos, pero no es por el cumplimiento de normas, es por la fe. Lo dice la palabra de Dios, o es por la fe de lo que Jesús hizo por nosotros. Y si no entiendes eso, vas a estar frustrado y amargado y no vas a cumplir tu propósito aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estarás atado. Y seamos sinceros, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Por eso Pablo lo dijo, queréis sujetaros a hechos, a hacer, pues ya os digo en sí que estáis bajo la maldición de Dios. Ay, ¿por qué? Pero si los mandamientos los puso Dios, porque es para que el hombre se diera cuenta de que no los podía cumplir. Y si tú te quieres sujetar a esto, pues ya te digo que estás en maldición, porque no los vas a cumplir todos. Imposible, no se puede. Y hay muchos ministerios parados por eso y centrados en que hoy no tengo que pecar. Hoy, y nos centramos en eso. No es que el enemigo ha venido para tentarme a pecar. Y te pasas una vida de cristiano con esa mentalidad y te pasa todo. Te pasa el tiempo, el llamado por el cual tú estás aquí.
Bendito Dios. Y esa libertad. Estad pues firmes. Estad firmes en esta libertad con la que Cristo os hizo libre, no con nuestro esfuerzo, no por cumplir unos mandatos, sino estad firmes, estoy firme, agarrado a esa libertad que Jesús me ha dado. Y eso te llevará a cumplir el propósito de Dios. No, pero es que voy a cometer errores, gloria a Dios. Porque sí vas a cometer, como yo cometo, un montón de errores. Pero hay algo que supera todo eso. ¿Y saben quién lo entendió a la perfección? Y que yo me quedo asombrado de él. Es David. Hermanos, David sacó lo mejor de Dios. Es decir, Dios con David pudo hacer algo que no pudo hacer con los demás. Y yo siempre he pensado, es que yo creo que David tenía algo especial, era el favorito de Dios. Yo digo, no sé, yo digo, ¿cómo puede ser? Yo digo, David tiene algo. Yo creo que, no sé, esto que es el favorito de Dios. Porque yo digo, a ver, yo mismo, ¿no? Yo me hago las preguntas y me respondo. Digo, David falló a Dios. Saúl también falló a Dios. Dios perdona a David de algo peor. En cambio a Saúl no. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué tenía ese hombre que no tenían los demás? Y yo creo que si nosotros leemos la historia de David, leemos sobre David, leemos los salmos, David tenía algo impresionante que él entendió, hermanos. El Salmo 51 dice, es un salmo, mire, salmo de David, después que se acostó con Betsabé, vino a él Natán el profeta. Amén. Es decir que, miren lo que hizo David. David está en el palacio y ve a una mujer hermosa, según dice la palabra, y él como que dijo, esta mujer tiene que ser para mí. Pide información y resulta que esa mujer era la mujer de un general. ¿Cómo era el nombre? Urías. Y él, su cabeza empieza a maquinar y dice, no, pero esta mujer tiene que ser para mí. Y miren dónde llegó. Es que llegó a mandar que pusieran en la guerra a Urías en primera línea de batalla, porque él pensó, maquinó y dijo, porque así habrá más posibilidades de que lo maten. ¿Saben qué es eso? Hermanos, esto es asesinato. Bendito Dios. ¿Quién perdona eso? Y aconteció así. David dijo que pongan a Urías en las primeras filas de batalla. Y Urías, un hombre que amaba a Dios y que amaba al pueblo de Israel, y él se puso y efectivamente lo mataron. Y luego David contento se va y se acuesta con Betsabé. Yo digo, David, ¿pero qué pensabas? Tu conciencia, pero ¿qué pasó ahí? Y el tipo vivía, esto es para que nosotros entendamos, el tipo vivía como creo que normal. El tío seguía adelante como si decir, yo puedo hacer lo que quiera. O no sé si llegó a pensar en eso, no sé, pero él
sirviendo a Dios y sirviendo al pueblo. Y siguió normal. Y aquí, hermanos, en el Salmo dice, en el Salmo 51, aquí ya el profeta Natán ya había ido a David y le había dicho, le contó una historia sobre alguien que fue injusto. Y David, cuando dijo David, a este lo tendrían que matar porque esto no se puede hacer. Y el profeta le dijo, pues esto representa lo que tú eres. Y se vino el mundo abajo. David quedó destrozado. Bendito Dios. Es como que allí se dio cuenta de que algo había pasado y grave. Y después David escribe este salmo y le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Que aquí la traducción, porque las otras traducciones más actuales del lenguaje en el cual se escribió original, dice de culpa, dice, y mi culpa siempre está delante de mí. Estoy condenado, culpable por lo que hizo y siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, bueno, realmente aquí que lo aprendimos con Javier, hermanos, el he aquí traducido del original es como algo que se sorprende. Es una expresión que dice, como ahora entiendo, dijo David. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. ¿Qué vino a decir? Hermanos, ¿por qué David no era consciente de lo que había hecho? Porque ahí nos da a entender, hermanos, que el ser humano de por sí somos malos. El ser humano de por sí es malvado. Ahí David tuvo una revelación y dijo, ahora entiendo por qué hice esto, por qué hice todo esto y por qué viví así. Ahora entiendo, soy pecador. Soy pecador y no puedo cumplir con tu palabra. Y David se postra delante de Dios y le dice, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo conmigo. Pero David entendió que él no podía combatir contra eso. ¿Por qué? Porque había nacido con eso, formaba parte de él. Por eso David pudo hacer y acometer ese pecado a tal punto de matar a alguien, hasta de su ejército, y a alguien importante. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que somos, dentro de nosotros, en nuestra carne, está la maldad que nosotros debemos, sí, pelear día a día. Pero, ¿qué tuvo David que no tenía Saúl o que no tenían otros? Es que David, y lo vemos en los Salmos, David cambió la religión. David cambió el evangelio es hacer y cumplir unas normas por el relación con Dios. Tener una relación con Dios. Esto es el evangelio. Hermanos, Jesús, antes los israelitas lo llamaban Dios.
y era una relación Dios con su creación. Jesús dice la palabra que eso lo cambió. Cambió la relación que nosotros tenemos con Dios y la cambió por un padre y un hijo. Pero David lo entendió ya de mucho antes, porque vemos a David postrarse delante de Dios como si fuera su padre. Padre, entiende, mira qué malo, soy malo. En mis entrañas está la maldad, pero límpiame, hazme puro, lávame como la nieve, pon en mí un corazón, aleluya, blanco, que te agrade. Amén. Esto es la diferencia. Por eso David cometió pecados graves, pero pudo llegar hasta el final, hasta la meta. Cumplió su ministerio, cumplió su llamado, porque él tenía una relación con Dios, tenía una relación con su Padre. Y a veces, hermanos, en las iglesias lo que hacemos es enseñar a que deben cumplir unas normas, porque hay un Dios que si estas normas no las cumple, Dios lo va a castigar. Y no es así. Hay que enseñar a que debemos tener una relación con Dios. Y cuando tú entiendes eso, hermano, entiendes que eres libre. Eres libre. Hay algo que se rompe dentro de ti. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados a ser libres y no esclavos. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Amén. Es verdad, dentro de nosotros están las obras de la carne. Están las obras de la carne y están por otro lado los frutos del Espíritu. ¿Y quién puede hacer nacer los frutos del Espíritu con sus fuerzas? Nadie, porque son frutos que nacen por el poder de Dios. Y esto nace cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Esto nace cuando nosotros entendemos que somos libres y somos santos y puros por fe, antes que por obras. Bendito Dios, santo, poderoso. Por eso, hermano, busca esa relación con Dios. Busca esa relación con Dios para poder llegar a cumplir tu llamado y tu ministerio. Amén. No pienses que el evangelio es el cumplimiento de normas. Eso se llama una religión. Y religiones hay muchas, pero Dios nos ha llamado a tener una relación con Él. En Gálatas 3 seguimos leyendo y dice: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgada en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Amén. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición del pecado. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios
bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Bendito Dios. Por eso la palabra, hermano, nos enseña que nosotros somos justos por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo entender esto? ¿Cómo Dios puede obrar en mí teniendo una relación con Él? Bendito Dios. Y esto es importante, hermanos, que nosotros, la palabra lo dice, los cristianos maduros son maduros porque entendieron eso. Y a veces nosotros pensamos que la madurez viene por, no, mi cuerpo yo ya lo tengo bien dominado y yo ya no peco, yo no hago nada malo, yo soy santo. Y pensamos que la madurez es eso. Y la madurez es entender que nosotros somos santos y justos por la obra de Cristo. Amén. Hermanos, porque si nos es imposible, nos condenamos, nos frustramos. Cuando nosotros damos mucho de sí y damos todo de sí y luego no alcanzamos con nuestras propias fuerzas, nos venimos abajo, nos frustramos y muchos ministerios se vienen abajo y están parados por eso. Y ahora volvemos a la historia del principio. Si nosotros estuviéramos en la situación y la condición de Pablo y Silas, hermanos, nos comeríamos la cabeza con condenación. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué llegamos aquí? Y es donde muchos ministerios se vienen abajo. Pablo y Silas, si se hubiesen venido abajo, se hubiesen dejado llevar y estarían aún encerrados dentro de la cárcel y el calabozo. Y si hubiesen salido, se hubiesen ido, hubiesen dejado al Señor, se hubiesen frustrado. Mientras Pedro quiso hacer con sus fuerzas la voluntad de Dios, no le salió, se frustró. De hecho, se fue a pescar otra vez y lo dejó todo. Se fue, voy a ir a lo que se me da bien, a lo que me da de comer, a lo seguro y me voy a pescar. Y luego Jesús se le apareció otra vez. Y Pedro entendió, no es con mis fuerzas, es por la obra que Jesús hizo en la cruz. Bendito Dios, guardad esa libertad, como dijo Pablo. Pelead por ella. El enemigo viene a robarla. El enemigo lo único que hace es juzgar. Él viene para juzgar delante de Dios y para juzgar nuestras conciencias y decir, no, tú no eres apto porque mira lo que has hecho. Mira qué hiciste ayer. Y tú quieres hacer la obra de Dios y tú quieres revolucionar el mundo. Imposible. Esto es la obra del enemigo. Que nosotros no entendamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero cuando nosotros tenemos la revelación, hermanos, le decimos al enemigo con la palabra. No es que nos estemos inventando un evangelio nuevo, es que es la palabra. Lee la palabra. Bendito Dios. Dice, no soy justo por mis obras. Sé que me he equivocado, sé que he errado, sé que he fallado. Pero Jesús pagó el precio por mí. Esto, hermano, nos lleva luego a hacer lo correcto. Amar a Jesús con todo nuestro corazón. Adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. Gracia, esas buenas noticias, esa obra que Jesús hizo en la cruz, gracia es algo gratuito, que Dios nos da algo gratuito, que no merecemos. Gracia es favor inmerecido, favor que no mereces. Aleluya. Que el precio fue cargado todo sobre Jesús.
Jesús dijo, ¿cuánto vale? Tanto. Él lo pagó. Lo pagó para que tú lo tengas gratis. Métetelo aquí en la cabeza. El precio lo pagó Jesús. Por eso que tengas esa revelación de lo que es Cristo. Bendito Dios. Y la libertad, hermanos, a veces pensamos que necesitamos una sesión de liberación, que yo no digo que eso esté mal ni nada, pero la libertad de la que estamos hablando es una libertad que se obtiene con una revelación de Cristo en nuestras vidas. Porque te pueden hacer muchas sesiones de liberación, pero si tú sigues con lo mismo no vas a levantar cabeza. Pero cuando tú tienes una revelación de Cristo, que esto es lo que Pablo peleaba tanto, entiendan eso. En Colosenses dice, y ya voy rápido, dice, Jesús, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena, hermano, y quiero que la tomes con libertad. Si quieres tener un momento de hablar con el Señor, háblalo. David lo tuvo y él se dio cuenta, Señor, me he equivocado, ¿qué he hecho? Soy un espanto, merezco la muerte, merezco ser consumido en este instante. Y tuvo esa charla con el Señor de abrir su corazón. Pero Dios le hizo entender lo que era en él, porque si no, no hubiese continuado adelante David. ¿Qué es Cristo? La supremacia de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios. ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Sabiendo cómo es Cristo. Leyendo la palabra. Cristo es la imagen de Dios. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron, escucha, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Él es el creador de todas las cosas, principados, demonios, de todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe en los cielos. Jesús. Amén. Todas las cosas fueron creadas por Él. Por eso, ¿qué necesitamos para ser libres? Lo necesitamos a Él. Necesitamos entender lo que es Él. Necesitamos entender lo que ha hecho Él por nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Rey. Así que, hermanos, Pablo y Silas, en vez de venirse abajo, porque ellos tenían algo especial, ellos tenían una revelación tremenda y no se condenaron. Nosotros a veces pasamos por momentos difíciles y nos condenamos, nos venimos abajo. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Es lo primero que quiere que creas. Porque cuando te condenas, cuando te vienes encima ese peso de condenación, es difícil poder salir a flote. Es difícil. Pero si tú sabes quién es Cristo y lo que ha hecho por ti, hermanos, eso tiene que caer. Y dice lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Así que en medio de
de lo que hemos compartido en medio de esa imagen, ¿no? De Pablo y Silas ahí, golpeados, desnudos, con cepos en los pies, encarcelados en la oscuridad, allí en el fondo. Ellos, en vez de quejarse, en vez de atormentarse, en vez de preguntarse por qué, porque la situación no era fácil. Y nosotros, ¿qué nos enseña eso? Que también pasaremos por momentos difíciles aquí en la tierra. Hermano, por eso necesitamos ser libres en Jesús. Por eso necesitamos entender la obra de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? No se lamentaron, empezaron a orar y alabar a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de la tormenta, de las dificultades? Orar y alabar a Dios, adorar a Dios. Sí, pero es que tú no sabes lo que he tenido que pasar. Yo no lo sé, tú tampoco sabes lo que yo he tenido que pasar. Pero ¿qué debemos hacer? Adorar a Jesús. Da igual qué situación sea la que estemos viviendo, adoremos a Jesús con esa revelación, con la revelación de su amor, de su misericordia y de su obra en la cruz. Dice que los presos los oían. Yo creo que no daban crédito. ¿Cómo que estamos aquí medio destrozados, encarcelados dentro de este calabozo o estas cárceles? Y hay dos hombres que cantan. Y ellos empezaron a escuchar, que empezaban a alabar a Dios. Aleluya. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Amén. ¿Por qué nosotros debemos pasar por momentos difíciles y momentos a veces extremos? A veces que con nuestras fuerzas no podemos arreglarlo. Y sí, puede pasar. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Aferrarnos a Cristo y darle las gracias por todo. Gracias, Señor. Te adoro y te alabo, porque sé que hay un propósito en todo eso. Tú te quieres glorificar. Y ahí empezó la obra del Señor. Hermano, cuando tú te sientes libre, aunque hayan alrededor tormentas y tempestades, hay una paz en tu corazón que el mundo no lo puede entender. No se puede entender. Y eso lo experimentaron esos dos hombres. Y empezaron a alabar a Dios con todo su corazón. Y dice que las puertas de las cárceles se abrieron. Y no solamente las suyas, sino también de los que estaban, de los otros presos. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas, es decir, todas se abrieron, ¡pam! Y las cadenas de ellos, no, las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué va a pasar aquí el sábado que viene? Cuando el pueblo de Dios se junta para adorar, pasa algo, hermanos, en el mundo espiritual. Porque estamos adorando al Rey de Reyes. Y no importa el problema, las dificultades, la opresión del enemigo, lo que quiera traer. Hay que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con esa gratitud de lo que Dios ha hecho. Y si pasas algo difícil, no te condenes, al contrario, sigue adorando a Dios, sigue creyéndole. Es una condición muy difícil y que es que no mereces perdón. Arrodíllate, póstrate, dile, Señor, no merezco tu perdón. ¿De dónde sale? ¿Por qué hago esto? David buscó, ¿por qué hizo esto? Y Dios le reveló, es maldad que tienes desde el vientre de tu madre. Está dentro de ti. ¿Y cómo lo voy a hacer yo te voy a hacer libre? Esto es tener una relación con Dios. En cambio, si nosotros enseñamos que no son normas que tienes que cumplir, hermanos,
no vamos a llegar ni a la esquina. ¿Por qué? Porque con nuestra fuerza no lo vamos a conseguir. Nos vamos a frustrar. Bendito Dios. Así que dice que se abrieron todas las puertas, todas las cadenas cayeron. Dice, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Es decir, el que estaba ahí, el carcelero que cuidaba las cárceles, seguro que le dijeron, si pasa algo aquí o alguien se escapa, prepárate porque te vamos a matar. Y él no solamente vio una puerta abierta, que estaban todas abiertas. Él dijo, ¿qué pasó aquí? Porque estaba dormido. Y de repente dice que coge la espada y se iba a matar. Ese hombre se iba a matar. Bendito Dios. Mas Pablo, cuando vio o escuchó, cuando vio lo que estaba pasando por ahí, o a lo mejor ese carcelero seguro que habrá dicho algo, y Pablo dijo, clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, vieron, estaba todo oscuro. Encima todo oscuro sin ver nada. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bendito Dios. Eso fue obra del Espíritu Santo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, que se los llevó a su casa. Allí tuvieron la oportunidad de predicar. Y dice que se salvaron todos. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es lo que pasa cuando nosotros pasamos por un momento difícil. Por eso debemos tener esa paz de que el Señor está con nosotros. Porque si ellos se hubiesen frustrado y se hubiesen quedado ahí, abatidos, hermanos, ¿qué hubiese pasado con el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios de pasar esos momentos o de pasar por ese camino que realmente ellos no se merecían porque estaban haciendo lo correcto? Era un plan de salvación para el carcelero, para su familia y para todos aquellos que estaban en la cárcel. Era para que Dios se glorificara. Por eso, si pasas por un momento de dificultad, que no veas solución, glorifica a Dios. Adórale. No entiendes, adórale igual. Hay un propósito de Dios. Hermanos, somos bienaventurados. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, aunque parezca oscuro, es un plan de Dios. Es un plan de Dios para llevar gloria. Por eso, hermanos, el sábado vamos a glorificar a Dios y algo va a pasar. No puede quedarse igual. Este pueblo, hermanos, donde Dios nos ha puesto aquí, Dios tiene un propósito. Amén. Hermanos, si fuera, y os lo digo sinceramente y ya termino con eso. Dios tiene un propósito. Y Dios me ha llamado a hacer cosas que yo las voy a hacer, voy a intentar hacer y a cumplir el propósito de Dios. Si esto yo lo tuviera que medir por lo bien que yo me porto o por lo bien que hago las cosas, no llegaría. No llegaría. Imposible. Hubo un chico que me escribió por Instagram y me dijo, qué gran iniciativa. Gloria a Dios, lo que necesiten, ahí estaremos con ustedes para apoyar. Otra chica me llamó
Y me dijo, qué bueno, porque vemos que el Señor se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo en España, en Mallorca. Vinimos del concierto de Barak, ahora estaremos con ustedes y sabemos que Dios quiere hacer algo. Hermanos, si fuera por lo bien que yo me porto, no lo haría. No, porque me sentiría condenado y no me sentiría capaz de hacer nada. Pero entendí que soy libre en Jesús. Esto, como hemos leído, esta libertad no nos tiene que llevar a hacer lo que yo quiera hacer, conforme a las obras de la carne y todas estas cosas. Esa libertad, hermanos, es para que cumplamos el propósito de Dios, para que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y que Él va delante de nosotros. Y si nos equivocamos, erramos y pecamos, tengamos esa relación con Dios, como un padre y un hijo. Los hijos se equivocan. Mis hijos se equivocan todos los días. Pero de mí sale el perdonarlos. De mí sale el ayudarlos. El ayudar a que no vuelvan a cometer el error. El ayudarlos a entender de que esto no lo hagáis más porque veis las consecuencias que trae. Y esto es una relación con Papá Dios. Él nos va enseñando, esto no lo hagas, eso tampoco, eso mira, eso sí, mira. Y esto es una relación. Pero si nosotros enseñamos a que, mira, aquí hay unos 10 mandamientos y los tienes que cumplir. Claro, es que la misma palabra dice, si tú fallas uno, ya estás condenado. Esto es el problema. No, pero es que los cumplo todos, como le dijo ese joven rico, yo los cumplo todos. Y Jesús dijo, sí, pero miran que, no, eso no me lo toques. Amén. Por eso es imposible. Por eso Cristo vino a la tierra y entregó su vida. Aleluya. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, tú dejaste escrito en tu palabra, Señor. Tú le dijiste a los discípulos y nos lo dices a nosotros, Señor. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que pudieran. Tomen la Santa Cena. Reúnanse. Aleluya. Compartan el pan que representa mi cuerpo. Aleluya. Compartan el vino que representa mi sangre. Aleluya. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos en eso, Jesús dijo, acuérdense de esa obra que yo hice en la cruz, de que yo pagué el precio por vosotros, de que yo entregué mi vida para que ustedes tengan salvación. Isaías 53:4 dice, sin embargo fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Es decir, ¿qué hacemos nosotros en la Santa Cena? Pensamos que debemos sentarnos a la Santa Cena santos y puros. No, hermanos, la Santa Cena es para acordarnos de la obra de Cristo. Y su palabra dice, nuestras debilidades, es decir, lo débiles que somos, acuérdense en que Él las cargó. Señor, tú cargaste con mi debilidad. Gracias. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Es decir, el dolor que tú puedas padecer
Él lo llevó primero, por eso descansemos en Él. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Esto es la Santa Cena, hermanos. Él lo traspasaron porque Él llevó nuestras rebeliones sobre Él. Lo aplastaron, lo golpearon, lo destruyeron por nuestros pecados. Es nuestro intercesor. Él llevó nuestra maldad sobre Él. Él fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Aleluya. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Bendito Rey. Allí hay unas promesas tremendas. Por eso hoy, hermano, te invito a que descanses en el Señor. Que le entregues esas cargas, esos dolores. Aun si tienes alguna enfermedad, algo que te agobia, ponlo delante del Señor. Aleluya. Para que Él haga como Él quiera, como sea mejor para nosotros. Aleluya. En el nombre de Cristo.